¿Coca-Cola toma? Coca-Cola, weón. Esto le daría vergüenza trabajar acá, weón. Pero si es por algún fin digno y alguna retribución que va a ser mayor, ¿cuál es el problema? Es que esto no lo vean así, weón. ¿Tú crees que no hay repercusiones cuando llegue a la universidad o salga esto a la tele? Van a decir, hay una ley de esta ley y el que es técnico, mecánico automotriz, que está estudiando ingeniería en prevención, no van a decir eso. Es para cuando la basura no es así siempre, ¿cachai? Entonces yo creo que no a todos les gusta venir para acá. A mí tampoco me gusta venir para acá, no me gusta para nada. Pero te digo, no cualquiera puede venir a trabajar acá. O sea, al final acá estamos trabajando la mierda, así de simple. ¿Y te sientes orgulloso de esto? No, yo no soy una persona que se puedan reflejar en mí tampoco. ¿Cómo que no? No, estoy diciendo que lo que se debe hacer, no lo que cada ser humano tiene que hacer. Lo que pasa es que yo estoy pagando para ser educado, ¿no? Apoyo en Chile para educarte tienes que pagar. Así de simple. Y eso estoy haciendo yo, pagando. Su historia me parece impresionante. Tengo una sensación de admiración y de orgullo por lo que él hace y por lo que piensa, por las cosas extremadamente claras que él tiene. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En esta nueva clase nosotros vamos a seguir profundizando sobre el simulador CADICIMUS. Ya hemos visto, ¿cierto?, en clases anteriores lo que tiene que ver con los alimentadores, ¿cierto?, con los fusibles, seccionadores, y hoy vamos a ver los automáticos disyuntores. En este caso, ¿cierto?, que vemos un automático unipolar. Vamos a ver los automáticos de fase y neutro, bipolares, automáticos trifásicos. Luego vamos a pasar, ¿cierto?, con lo que tiene que ver con los diferenciales, la diferencia que hay con los diferenciales, que aparentemente muchas veces su estructura es bastante similar entre ellos, pero sus funciones son totalmente distintas. Diferenciales trifásicos con neutro. Posteriormente vamos a ver todo lo que son o tiene que ver con los relés térmicos, ya súper importante dentro de los que son los circuitos de potencia y de control. Posteriormente vamos a ver los disyuntores, los diferentes tipos de disyuntores trifásicos, y terminando con lo que son los limitadores de sobretensión, ¿ya? Estos elementos son fundamentales tanto para el área de electrónica y electricidad, y se utilizan mucho en la industria, sobre todo para poder leer diagramas eléctricos de los tableros, etcétera. Así que les pido que pongan atención, que lo lean detenidamente y que tengamos una buena clase. Seguramente la vamos a dividir en varias etapas para que los videos no sean tan pesados. Bien, comenzamos. ¿Cuál es la finalidad de este interruptor termomagnético? Bueno, principalmente la finalidad de los interruptores termomagnéticos es proteger la instalación eléctrica. Estamos hablando del cableado que vamos a utilizar en toda esta instalación para llevar la energía eléctrica a la cuestión de nuestros servicios. No es para proteger a las personas, es propiamente para proteger la parte de nuestra instalación eléctrica. Primero debemos de entender unos sencillos conceptos previos. Debemos saber que los electrodomésticos de nuestras viviendas funcionan gracias al movimiento de electrones que llegan a ellos mediante los cables eléctricos. Por lo tanto, podríamos decir que los cables eléctricos son como las carreteras para que estos electrones viajen, por ejemplo, desde las centrales nucleares hasta nuestro televisor. Pero no todos los electrodomésticos necesitan el mismo flujo de electrones para funcionar. Un horno necesita más flujo de electrones que un televisor. A ese flujo de electrones que pasan por el cable le llamamos amperios.
Por ejemplo, el horno puede necesitar 17 amperios, mientras que un televisor 1,3. Como es lógico, a mayor número de amperios que circulen por el cable, de más sección deberá ser el cable, es decir, un cable mucho más gordo. No es lo mismo utilizar un cable para un horno que un cable para un televisor. Si cogemos un cable de 1,5 milímetros de sección, debemos de saber que por él no deben de pasar más de 10 amperios. Pero, ¿cómo controlar eso? Ese es uno de los cometidos del magnetotérmico. Un magnetotérmico de 10 amperios cortará el paso de la corriente cuando por él pasen más de 10 amperios, protegiendo así el cable. Pero, ¿cuántos amperios consume mi secador? ¿Y qué magnetotérmico tendría que colocar? Si nos fijamos en la pegatina de características de este secador, nos indica que consume 2000 vatios. ¿Pero cuántos amperios son 2000 vatios? Si yo divido los 2000 vatios que me indica el fabricante por la tensión que llega a mi casa, 230 voltios, me dice que mi secador va a consumir 8,69 amperios. El cable que hemos comentado antes de 1,5 puede soportar hasta 10 amperios, luego este cable sería correcto para utilizarlo. Y lo protegeríamos con un magnetotérmico de 10 amperios. Si yo conectara dos secadores al mismo cable que está conectado a este magnetotérmico, saltaría, ya que hemos comentado que con 8 amperios por secador, por 2 serían 16. Como este aguanta hasta 10, protegería el cable y saltaría. No podríamos conectar los dos a la vez. Este es uno de los cometidos del magnetotérmico. El otro cometido es proteger la línea de cortocircuitos. En este vídeo voy a explicar cómo funciona uno de estos aparatos, que es un interruptor magnetotérmico de los que tenéis en el cuadro eléctrico de vuestra vivienda. Vamos a ver cómo es por dentro y cómo funciona. En este caso es un interruptor de C16 de 16 amperios. Internamente tiene una doble función. Puede saltar por efecto magnético o por efecto térmico. Ahora vamos a ver la diferencia de ambos casos. Yo ya le he quitado todos los remaches que tiene aquí alrededor y quitando la tapa ahí podéis ver el interior. Ahora voy a acercar un poquito más para que lo veáis con mayor detalle. Esto es una tapaderita que tiene aquí en el lateral para acceder a este tornillo, que es un tornillo de calibración que utilizan en la fábrica. Aquí podéis ver el interior con más detalle. Este es el anclaje que se utiliza para anclarlo al carril DIN del cuadro eléctrico. Y aquí tenemos el contacto de entrada y contacto de salida. E internamente tiene un montón de funciones. Entre ellos aparece aquí un apagallamas. Si quito esta tapita de aquí, el contacto eléctrico es este de aquí. Vamos a ver cómo funciona el interruptor. Cuando yo levanto el mecanismo, lo voy a sujetar un poco para que no se desmonte. Veis que el contacto eléctrico cierra en esta parte de aquí. Ahí se abre y ahí se cierra el contacto. Y la electricidad entra por este contacto, va por esta parte de aquí, pasa por el contacto que se abre y se cierra, pasa por toda esta zona de aquí, a través de un cablecito que tenemos por aquí debajo, pasa a este mecanismo que tiene aquí, esta chapita, que es la parte del termopar, que es la que salta por acción térmica, sigue por este camino de aquí, pasa por esta bobina, que es la parte magnética, y sale por este contacto. He activado el flash para que se vea con mayor detalle. Entonces, cuando la electricidad pasa a través de este circuito eléctrico, es evaluada en dos puntos. En este punto es evaluada de manera magnética, que es la que detecta los cortocircuitos, y en este otro punto, de aquí abajo, es evaluada de manera térmica. ¿Qué diferencia hay entre ambos sistemas? Pues cuando tengo un consumo excesivo, por ejemplo, este magnetotérmico es de 16 amperios, pues cuando consumo menos de 16 amperios o incluso 16 amperios, no actúa ninguno de los dos circuitos de protección. En cuanto hay un consumo excesivo, esta chapita que veis aquí, que es un bimetal, pues uno de los metales dilata más que otro en función de la cantidad de electricidad que pasa por aquí. Entonces, cuando esta chapita se empieza a calentar por excesivo consumo de energía, va a resultar que esta chapita de aquí va a modificar su forma, va a moverse en este sentido y va a hacer saltar esa parte de aquí. Suelta este mecanismo de aquí. Lo voy a repetir. El bimetal que está aquí en la parte inferior, lo voy a poner así inclinado para que lo veáis más de frente. Este bimetal, que veis que va desde esta parte de aquí, por aquí, por aquí, por aquí, va a levantar esta estructura metálica de aquí y va a hacer que salte nuestro mecanismo.
Ahí lo veis. Saltaría de manera térmica. Todo esto va tapado con una tapa para que no salten todos los resortes, que en este caso se están levantando y tengo que tener cuidado que no se desarme. Por otro lado, cuando hay un cortocircuito, esa chapita no le da tiempo a calentarse y lo que va a actuar es esta parte magnética. Esta parte magnética lo que va a hacer es, igual que pasa en los relés, esta chapita va a ser atraída por este núcleo metálico que tiene aquí. De tal manera que cuando hay un cortocircuito, esta chapa va a ser atraída de esta manera. Entonces también se desancla nuestro automático. Cuando hay un campo magnético, nuestro automático se va a desanclar rápidamente. Ahí lo veis. Esto se levanta hacia arriba porque le falta la tapa superior. Cuando este magnetotérmico ha funcionado durante muchas horas, pues estos mecanismos se estropean, se queman, porque siempre que hace contacto, si la carga está activa, pues puede que salte un chispazo. Aquí podéis ver el magnetotérmico nuevo que estamos utilizando hasta ahora, y este es un magnetotérmico viejo, que se ha retirado porque se ha quemado. Si quito esta parte de aquí, que es la que protege las llamas, veis como todo esto está quemado, y el contacto eléctrico que está aquí está prácticamente destruido. Estas dos plaquitas metálicas que aquí veis en perfecto estado, aquí están quemadas, y esto ya hay que sustituirlo porque el contacto ya pues es inservible. Os lo voy a enseñar más de cerca. Aquí lo podéis ver. Toda esta parte está destruida, está quemada, incluso la bolita que tenía en la parte superior ha desaparecido por completo. Y toda esta zona se ve como los chispazos pues generan un fuerte impacto por aquí, se queda todo por aquí negro y esto lo que ayuda es a apagar la llama de alguna manera o apagar ese chispazo. Si desconecto y conecto, veis que tanto esa chapita que tenéis aquí como esta bolita están en perfectas condiciones. En este caso, cuando un contacto hace contacto con el del otro lado, pues resulta que por el consumo de las cargas que está en ese momento, pues salta un chispazo de conexión o de desconexión. Lo que provoca es que estos contactos se van degradando con el tiempo y con el uso del magnetotérmico. Cuantas más conexiones y desconexiones se hagan, pues más se va a degradar. Al final pues ya está inservible. También podemos observar que aunque la estructura de ambos magnetotérmicos es más o menos la misma, los bobinados y los grosores de los cables no tienen nada que ver. Este magnetotérmico es de 16 amperios y veis que los grosores de los cables son relativamente normales y este tiene los contactos mucho más gruesos, ya que tienen que circular 50 amperios. Este necesita poder manejar mucha más carga. De hecho, hasta los cables flexibles que tiene por aquí, pues están duplicados o triplicados. Con lo cual, la robustez de este aparato tiene que ser mayor que la de este, que es de 16 amperios. Bueno, pues ya hemos visto las dos funciones que tiene el magnetotérmico. Uno, la protección térmica contra sobreconsumos, que es esta parte de aquí, y otro, la magnética, contra cortocircuitos, que evitará que vuestro circuito de vuestra vivienda pues se deteriore con el uso, e incluso estarán protegidos vuestros aparatos eléctricos. Es fundamental tener estos dispositivos en vuestra instalación, y que estén en buen estado. Selección, instalación y uso del interruptor termomagnético. Los interruptores termomagnéticos se emplean en las instalaciones eléctricas para proteger a los cables o conductores eléctricos contra las sobrecargas y cortocircuitos. El interruptor termomagnético se usa en todas las instalaciones eléctricas interiores de cualquier edificación, ya sea viviendas, oficinas, comercios, industria, etc. Su uso es obligatorio según lo establece el Código Nacional de Electricidad. Sus principales características son la tensión de operación, la capacidad de corriente y la curva de característica de disparo. El interruptor termomagnético reemplaza las antiguas llaves de cuchilla, las cuales usaban alambres de plomo en su interior a modo de fusible. El interruptor termomagnético actúa cuando se sobrepasa la capacidad eléctrica del conductor, como en los casos de una sobrecarga o cortocircuito. Este corta la corriente eléctrica automáticamente, protegiendo al conductor eléctrico. Luego de desconectar el circuito o el artefacto que produjo la falla, simplemente se debe volver a levantar la palanca del interruptor termomagnético para reponer la energía y que todo funcione normalmente. Para elegir correctamente el interruptor termomagnético se debe verificar el calibre o grosor del conductor, así como su capacidad de corriente. Por ejemplo, si este fuera de 20 ampere, nuestro interruptor deberá ser también de 20 ampere. Siempre debemos tener en cuenta que nuestro interruptor termomagnético debe estar relacionado con la cantidad de consumo de energía que tendremos, ya que instalar uno de mucho mayor capacidad traerá como consecuencia que nuestro sistema protección no actúe adecuadamente, trayendo como consecuencia un posible daño a nuestra instalación eléctrica.
Cuando la corriente eléctrica de la carga conectada supera la corriente nominal del interruptor termomagnético, este automáticamente corta la electricidad, pero en el caso de los interruptores que no son de calidad, no hay garantía que se realice el corte de energía, pudiendo causar incendios en los casos de cortocircuitos, provocando pérdidas materiales y accidentes personales, los cuales podrían tener consecuencias fatales. Al igual que en otros productos eléctricos, podemos encontrar en las ferreterías interruptores termomagnéticos que no cumplen con los estándares de calidad, cuyo uso pondría en grave peligro la instalación eléctrica. Una de las formas de reconocer un producto de esta característica es por su bajo precio en comparación de productos de marcas de reconocido prestigio. Esta diferencia tan marcada de precio nos alerta que los componentes del interruptor no cumplan con las normas de calidad y seguridad. Compre los interruptores termomagnéticos en establecimientos comerciales de garantía y confianza. La instalación de este tipo de interruptores, así como de cualquier dispositivo eléctrico, debe estar a cargo de un instalador calificado y certificado, tal como lo indica el Código Nacional de Electricidad. Solo ellos son las personas indicadas para realizar esta labor.